Bendiciones para todos, yo soy César Méndez y este es tu podcast entre palabra y canciones. Continuamos con la serie Milagros y te quiero invitar a que no te pierdas ningún episodio. Hoy tenemos el episodio número 3 y no olvides seguirnos en todas las plataformas digitales de podcast y en YouTube channel también. Vamos adelante. Estas personas tuvieron cosas en común. Enfermedades que los afligían, en algunos casos de muerte. Algunos de ellos perdieron a sus seres queridos. Otros estuvieron atormentados por demonios. Otros simplemente tenían hambre. Pero Jesús se atravesó en su camino. Y ellos decidieron hacer algo diferente. Decidieron hacer algo fuera de lo normal. Decidieron creer. El apóstol Juan escribe al final del Evangelio: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y también otras muchas cosas hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Continuamos con el milagro número 3. Registrado en el Evangelio según San Marcos capítulo 1 del verso 21 al 28 y también en el Evangelio según San Lucas del verso 4 del 31 al 37. Voy a leer en Marcos, verso 21, capítulo 1. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que aún con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. El lugar de este milagro, del milagro número 3, se da en Capernaum o Cafarnaún. Mientras enseñaba en la sinagoga, mientras Jesús estaba enseñando en la sinagoga en un día de reposo, lo que es conocido para los judíos como el Shabbat, lo que es conocido para nosotros como el sábado. Los milagros de Jesús se dieron en la calle, en algunos casos en la casa de alguien, pero este fue el primer milagro hecho dentro de la sinagoga. Ahora, hablemos un poquito del contexto. El día de reposo, Jesús enseñaba en la sinagoga. El sábado judío inicia el viernes a las 6 de la tarde, el Shabbat, el día de reposo, hasta la misma hora, 6 de la tarde del sábado. Era realmente necesario para cada judío asistir en el día sábado a la sinagoga, el lugar de reunión. Sin embargo, en ese lugar ya había un liderazgo encargado del servicio. Había una liturgia que tenía un orden establecido, donde ellos estaban seguros que Dios se sentía agradado de lo que hacían. Pero no se habían dado cuenta que hacía mucho tiempo Dios había dejado de estar en ese lugar. Sin embargo, la esperanza había llegado, estaba muy cerca. Jesús entraba en ellas y empezó a notarse la diferencia. Durante toda su vida de niño y de adolescente asistió allí. Desde el momento que fue presentado en el templo, algo empezó a suceder. De hecho, puedes comprobar algo muy parecido en un milagro o revelación como puedes leer en su niñez, en el Evangelio según San Lucas 1:25. Y es en el verso 23, donde Jesús entra en escena. Ahora, es el primer caso mencionado en el Nuevo Testamento de una posesión demoníaca, donde se desconocen las causas de esta posesión. Y déjame decirte que también en los evangelios queda muy clara la diferencia cuando es una posesión demoníaca o cuando es una enfermedad mental.
Hay una gran diferencia. Y Jesús también obró milagros en enfermedades mentales. La causa es desconocida, pero lo que sí sabemos es que esto comenzó a ser popular en diferentes momentos del ministerio de Jesús. Algunos afirman que se empezó a dar con mucha frecuencia cuando ya Jesús estaba desarrollando su ministerio, con la firme intención de también el diablo de alguna forma mostrar una revelación que para él solo se podía limitar a la posesión de una persona. Sin embargo, por la reacción de las personas parece que ya había sucedido antes. En el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto encontramos un antecedente que conocemos de una situación parecida, una situación similar. Y fue la situación que vivió Saúl, el primer rey de Israel, quien sería desechado por Dios mejor. Dios mismo envió un espíritu que lo atormentaba, lo puedes confirmar en 1 Samuel 16, verso 14. Lo más aterrador de estas situaciones no es en sí la situación del tormento personal, sino primero el reconocer lo que dice 1 Samuel 16, 14, que el espíritu de Jehová, que su paz, que su gozo se aparta de la persona. Y esto realmente es lo más cercano al infierno en la tierra. Dice la Biblia que el infierno está preparado como un lugar de tormento, no solo por el lugar y las condiciones en sí mismas, sino porque la presencia de Dios no está en ese lugar. Y ese es el peor tormento que un ser humano pueda sufrir. Dios se manifestó en carne y el diablo quería imitar y no perder terreno, porque él siempre es un imitador, es padre de mentira. Y aunque él ya está derrotado, tuvo y ha tenido la intención firme de robar, de matar y destruir. Ahora, ¿quiénes estaban en ese lugar? Es interesante que los que estaban en la sinagoga admiraban la enseñanza de Jesús. Y hasta ahí sin compromiso. Todo ok, todo nice, una reunión bonita, un gran predicador, una alabanza especial, podríamos decir. Al final la pasamos bien. Para muchos es la condición de hoy. En medio de una predicación de un evangelio pop, de una cultura pop cristiana, que se quiere mostrar y se quiere predicar, pero yo te invito a que no te quedes en ese tipo de condición, a que vayas siempre más allá. No sabemos si era la primera vez que este hombre estaba en la sinagoga. Probablemente sí, probablemente no, probablemente ya había estado allí escuchando una y otra vez el mismo mensaje por la misma persona y él sin ningún cambio. Pero el espíritu inmundo reconoció que ese día en la sinagoga había alguien que tenía la verdadera autoridad. Como está escrito por Santiago en el capítulo 2, verso 19, los demonios, el diablo conoce y sabe quién es Jesús, conocen su nombre y tiemblan. Por eso es muy importante que nosotros sepamos quién es el más importante y quién ocupa el verdadero primer lugar en nuestro corazón. Ojalá que sea Jesús. En los versos del 25 al 26, algo que luego harían sus seguidores, los apóstoles, encontramos lo que hizo Jesús. Reprendió aquel espíritu y le ordenó que saliera de ese cuerpo, de esa persona. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Por eso con el diablo no hay que negociar, no hay que dialogar, no hay que explicar y razonar, no. Hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Y por eso es importante que hoy más que nunca entendamos que cuando nos reunimos, muchas personas que no conocen, que vienen por primera vez o que tal vez ya han venido varias veces, o inclusive cristianos mismos, llegan en condiciones espirituales muy delicadas y peligrosas. No podemos ser ese grupo, esa iglesia que se reúne como una parte de una agenda a la semana o parte de un ritual que ya tiene todo el servicio plenamente organizado, escrito y estructurado. Tenemos que reunirnos siempre e intentar traer la presencia de Dios y ser testigos de la manifestación del poder de Dios, porque muchas veces llegan este tipo de personas con estas condiciones a nuestras iglesias y cuando no pasa nada en sus vidas es porque no está pasando nada en nuestras reuniones. Una persona que llega en una condición así o similar o enferma no debería irse igual, debería irse restaurada, debería irse liberada, porque donde está el Espíritu de Dios allí hay libertad. Ahora,
Quiero contar una anécdota y un testimonio, y Dios es testigo que no miento en lo que voy a decir, pero ocurrió justamente este año, en agosto del 2023, si después escuchas este podcast en otro tiempo, en otro año, el 10 de agosto, jueves. En una de las iglesias que apoyamos con mi familia entre semana, aquí cerca, en la ciudad donde vivimos, en la ciudad de Sunnyvale, se tomó la decisión o se planteó la posibilidad de estudiar esta serie precisamente de los milagros de Jesús en esta segunda parte del año. Y apoyando el ministerio del pastor de la iglesia aquí en Sunnyvale, él me pidió el favor que predicara en algunos servicios y me dio esa fecha, jueves de 10 de agosto. Cuando yo vi el orden de los temas y que me correspondía justamente este milagro, tengo que confesar que me sentí un poco incómodo porque no me gusta mucho hablar de estos temas. En mi niñez y en mi adolescencia fui testigo de muchas liberaciones y en esa época recuerdo que era muy seguido que pasaban este tipo de situaciones, personas que llegaban en esta condición a la iglesia, en estas dificultades, porque realmente son situaciones muy difíciles y son situaciones que también son incómodas en medio de un servicio, tener que ser testigo de una liberación de una persona, todo lo que su manera de reaccionar frente a la presencia de Dios, o cuando se está alabando, el intento de muchos de ellos de sabotear la reunión. Pero tenía que asumir la responsabilidad y tenía que hablar de este tema. Así que preparé mi mensaje, que es parte de lo que está grabado ahora en este podcast. Y recuerdo que estábamos reunidos allí, se terminó la alabanza, tuve que enseñar en esa reunión. Era una reunión de jueves, como usualmente se suele hacer aquí en la iglesia en la ciudad de Sunnyvale, la iglesia Reconnection Church. Y mientras estaba predicando, comencé a dar el mensaje. Yo no podía identificar lo que estaba empezando a suceder. Recuerdo perfectamente que hice la introducción a mi mensaje, hablando acerca de los tipos de personas que pueden venir a un servicio y cómo estas personas pueden venir con situaciones delicadas, complicadas e inclusive peligrosas para ellos mismos. Pero que cuando llegan a una reunión donde se adora el nombre de Jesús, donde se cree lo que dice la palabra del Señor, la persona no se puede ir igual. Pero que si esa persona estaba allí en ese lugar, dije yo, y tiene una situación tal vez parecida, esa persona tiene que entender que en ese lugar, en la iglesia, hay una autoridad que está por encima de cualquier otra autoridad. No importa cómo se llame, enfermedad, demonio, depresión, lo que sea. Hay una autoridad que está por encima y que puede obrar transformación en el corazón de las personas, porque de eso se trata el Evangelio. Cuando yo termino de decir estas palabras, tal vez no igual como las estoy diciendo ahora, pero algo muy similar. Hay dos mujeres que vinieron ese día al servicio, madre e hija, y la mamá le dice a su hija, ya personas mayores, le dice que ella debe salir en ese momento de ese lugar. Le dice, nos tenemos que ir, yo no aguanto más, esa voz me está hablando, me está insistiendo que me va a matar, que me tengo que salir de este lugar ahora mismo, porque si no va a hacer un alboroto en este lugar. La hija, que ya venía siendo testiga de estas situaciones en la vida de su mamá, le pide a su mamá que no se vayan, que ella no se quiere ir, pero mientras yo predicaba, la señora se colocó cada vez peor y le dijo, nos tenemos que ir ya. Ellas se levantan, yo vi que dos personas se levantaron, como usualmente puede pasar, y se van hacia la parte de la salida. Y luego empiezo a ver que se levanta también una líder de la iglesia, que es una hermana que es líder allí del ministerio de oración, un ministerio fundamental en cualquier iglesia que se crea lo que dice la palabra del Señor. Y luego veo que mientras estoy predicando, que ella viene por el pastor sale con ella, luego ella viene por otra chica y que también es una líder de la iglesia, luego esta hermana viene por mi esposa, y ahí yo ya, mientras predico, en mi mente empiezan a haber una cantidad de pensamientos y preocupaciones
porque me empiezo a dar cuenta que algo está pasando, pero no sabía exactamente qué era lo que estaba pasando. Y mientras yo voy predicando en la parte exterior, en el parqueadero, en el parking de la iglesia, estaba pasando una batalla espiritual tremenda. Yo no sabía, yo estoy predicando, estoy un poco confundido en mi mente, no sabía qué estaba pasando. Luego veo entrar a mi esposa y a una de las hermanas que había venido por ella. Entran llorando, pero con un lloro de felicidad, solamente que yo no entiendo qué es lo que está pasando y pensé que tal vez había fallecido algún familiar de nosotros en Colombia. No sabía qué era lo que estaba pasando en realidad. Luego entran las otras personas, entra el pastor, entran las otras dos mujeres que habían salido inicialmente. Yo estoy cerrando mi mensaje y el pastor se acerca y me dice: hay un testimonio que debe ser compartido ahora mismo. Veo que el pastor está bastante agitado, está extenuado, se le veía cansado. Yo termino de predicar, la gente se coloca en pie, vamos a alistarnos para el canto de conclusión y de cierre del servicio. Y entonces esta persona se le entrega el micrófono, esta persona viene llorando, viene también fatigada. Y cuando esta persona empieza a contar su testimonio, creo que a todos, no hubo una sola persona en ese lugar de reunión que no se nos haya erizado la piel de escuchar lo que Dios estaba obrando en su vida. Mientras que el mensaje estaba siendo predicado, esta mujer en el parking estaba siendo liberada de una posesión demoníaca que llevaba años en su vida atormentándola, que muchas ocasiones le dijo que hasta esa semana, hasta ese día, de hecho era una realidad que esa semana ese espíritu le había dicho que su vida iba a terminar, de que debía suicidarse. Y esta señora estaba llevando ese martirio. También obviamente estoy afectado la vida de su hija, la familia de su hija, y todo el entorno era un entorno sombrío, de maldición, de desesperación, de desesperanza. Pero ese día ocurrió el milagro. Y esto marcó mi mente y mi corazón para confesar y para declarar una vez más que Dios sigue haciendo milagros de todo tipo. De todo tipo. No podemos ser una iglesia en la cual no pase nada, que las personas lleguen a nuestras reuniones y se vayan igual. Yo te quiero retar en esta hora a que tú y yo seamos testigos del poder de Dios obrando en la vida de las personas. Que las personas que lleguen a nuestras reuniones donde se predica lo que la Biblia enseña, donde se predica el poder en el nombre de Jesús, tengan que salir transformadas, que tengan un encuentro con el Señor. Yo creo que es el tiempo, y nos queda muy poco tiempo, de hecho, por lo que estamos viviendo, pero es el momento para levantarnos en fe y para confesar una vez más quién es el que tiene la verdadera autoridad. Como lo leímos aquí en este milagro escrito por Marcos y también por Lucas, que el espíritu inmundo tenga que huir y decir que solamente hay uno y su nombre es Jesús, quien tiene la verdadera autoridad. Esto es Entre Palabra y Canciones. Yo soy César Méndez. Continuamos con esta maravillosa serie Milagros. Espero que puedas volver a escuchar este podcast, que puedas volver a leer este pasaje maravilloso, estudiarlo y seguramente ser testigo del obrar y del poder de Dios en tu vida, en tu corazón, en los que te rodean. Que podamos ser una iglesia viva que se mueve a través del poder de la palabra de Jesús, obrando a través de nosotros. Así que puedes escucharlo una vez más en todas las plataformas digitales de podcast y en YouTube channel también. Paz del Señor para todos y nos veremos en el siguiente episodio.